Existe un puente internacional entre México y Estados Unidos que lleva casi 3 décadas cerrado con candado. Nadie lo utiliza, pero tampoco lo han derribado. Del lado mexicano permanece un pueblo completo, con casas abandonadas, una calle principal cubierta de polvo y apenas rastros de vida. Lo que pocos saben es que, desde el día en que ese puente dejó de funcionar, Coahuila quedó con el tramo fronterizo más largo de todo México sin un solo cruce oficial. Cerca de 640 kilómetros a lo largo del río Bravo sin una garita. Ese pueblo ocupa el primer lugar de esta lista. Pero antes de llegar hasta él, tendremos que recorrer otros 11 sitios tan aislados y extraños que parecen inventados, aunque todos aparecen registrados en los censos oficiales. Coahuila de Zaragoza es el tercer estado más grande de México. Tiene una superficie de aproximadamente 151.000 kilómetros cuadrados y gran parte de su territorio está formado por desierto, montañas y enormes extensiones prácticamente vacías. Antes de comenzar, suscríbete a este gran canal para que no te pierdas ningún video sobre este gran país. Continuamos. Número 12, Estación Marte, General Cepeda. En medio de una planicie inmensa que alguna vez formó parte de la antigua laguna de Maidán, sobresale un cerro solitario. Está compuesto por roca volcánica, tiene la forma de un cráter y es la única elevación visible a kilómetros de distancia. Se conoce como Cerro Marte y, justo a sus pies, se encuentra el ejido Estación Marte, una comunidad de apenas 161 habitantes distribuidos en alrededor de 35 familias. El origen de su nombre está ligado al ferrocarril. Por aquí pasaba la línea que conectaba Saltillo con Torreón y fue precisamente la estación ferroviaria la que dio vida al poblado. En la actualidad, llegar hasta este sitio implica recorrer una brecha de terracería de unos 5 kilómetros desde el entronque más cercano, mientras que desde General Cepeda hay casi 40 kilómetros de desierto prácticamente vacío. Pero la fama del lugar no se debe al tren. Desde hace generaciones, los habitantes relatan los mismos fenómenos. Luces que aparecen y desaparecen en el cielo, bolas de fuego, pequeñas figuras parecidas a duendes caminando hacia el cerro. Voces que el viento parece arrastrar entre las antiguas instalaciones ferroviarias e incluso una extraña carga magnética presente en las rocas de la zona. Lo que sí está comprobado es el valor arqueológico del sitio. En el cerro y sus alrededores existen petroglifos, pinturas rupestres y una gran cantidad de fósiles que han llamado la atención de los especialistas. A todo esto se suma una historia que en Coahuila muchos conocen. Se dice que en 1999 en 2014 llegaron personas que afirmaban representar a la NASA con la intención de comprar todo el cerro, incluyendo el poblado. Sin embargo, los ejidatarios rechazaron la oferta y los visitantes regresaron sin lograr su objetivo. Cuando un periodista intentó averiguar si existía alguna investigación sobre los supuestos fenómenos del lugar, consultó tanto al Observatorio Astronómico de la Universidad Autónoma de Coahuila como a la Sociedad Astronómica de Saltillo. En ambos casos recibió exactamente la misma respuesta: nadie había estudiado el sitio. Así que, hasta hoy, todo lo relacionado con Marte descansa únicamente en los testimonios de sus habitantes. Un pueblo entero lleva décadas contando las mismas historias, y aún así, nadie ha realizado un estudio para comprobar qué ocurre realmente. Número 11, San José de las Piedras, Ocampo. Dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Ocampo, creada el 5 de junio de 2009 en una de las zonas más aisladas del desierto chihuahuense, existe un lugar donde prácticamente no hay señal telefónica, servicios ni población. Ahí se encuentra una vivienda muy diferente a cualquier otra. Una casa construida debajo de una enorme roca. No está al lado de la piedra, sino literalmente bajo ella. El enorme bloque de granito pesa aproximadamente 850 toneladas y alcanza unos 15 metros de altura. Aprovechando el espacio natural entre la roca y el suelo, don Benito Hernández levantó su hogar con muros de adobe y un techo formado por la misma piedra. La vivienda pertenece al ejido San Miguel, en el municipio de Ocampo, y llegar hasta ella requiere recorrer brechas sin señalización que atraviesan el desierto. En 2018, don Benito comentó a unos reporteros que soñaba con convertir su casa en un atractivo turístico para poder vivir de las visitas y dejar atrás el trabajo pesado. En aquel momento parecía una meta imposible. El lugar estaba a varias horas de cualquier ciudad, dentro de una reserva natural y en una de las regiones más despobladas del estado.
Sin embargo, 2 años después, durante la pandemia, ocurrió lo inesperado. La Casa de Piedra se transformó en una parada obligatoria para los viajeros más aventureros del norte de México. Muchas personas, buscando escapar del encierro de las grandes ciudades, manejaban hasta 5 horas por el desierto únicamente para conocer al hombre que vivía bajo una roca gigantesca. En los alrededores prácticamente no existe nada más. El municipio de Ocampo cuenta con 218 localidades registradas y la mayoría tiene menos de 30 habitantes. Las viviendas de esta región siguen un patrón muy similar. Paredes de adobe, techos hechos con madera o carrizo cubiertos de tierra, pisos de tierra compactada y puertas y ventanas de madera. La casa de Don Benito simplemente llevó esa forma de construir hasta su máxima expresión. Si el propio desierto ofrece el material, ¿para qué mover la piedra? Número 10. La Reforma, Cuatro Ciénegas. En 1885, un grupo de exploradores financiados por Antonio Ferrara, integrante de una familia italiana establecida en Cuatro Ciénegas, descubrió un importante yacimiento mineral en la sierra. 2 años después comenzó la explotación de la mina La Fortuna y, alrededor de ella, nació el poblado de La Reforma. La extracción de plomo, zinc y plata impulsó rápidamente el crecimiento de la comunidad. Al principio el mineral era transportado en carretas hasta Monterrey, pero en 1895 la llegada del ferrocarril facilitó las operaciones. Durante la década de 1920 entró en escena Peñoles y posteriormente Industrial Minera México, llevando la producción a su mejor momento. La bonanza fue tal que cerca de 400 mineros, junto con sus familias, llegaron a vivir en este remoto rincón del semidesierto, sumando alrededor de 2.000 habitantes. A pesar de su aislamiento, La Reforma contaba con templo, hospital, tiendas, frutería, cantinas, una escuela primaria llamada Artículo 123, donde estudiaban unos 150 alumnos atendidos por 3 maestros, e incluso 2 cines. Resulta sorprendente pensar que un cañón perdido del desierto coahuilense, al que actualmente solo se puede acceder en vehículos de doble tracción y con autorización del comisariado ejidal, llegara a tener 2 salas de cine. El tiro principal de la mina alcanzaba unos 700 metros de profundidad. Ese dato cobró importancia muchos años después, cuando nuevas exploraciones revelaron que a esa profundidad circula una importante corriente subterránea de agua, considerada por algunos especialistas como una de las que alimentan las pozas del Valle Protegido de Cuatro Ciénegas, un ecosistema único que ha sido comparado por biólogos con un laboratorio natural sobre el origen de la vida. Sin saberlo, los trabajadores estuvieron excavando muy cerca del sistema hidráulico de uno de los ambientes más delicados del planeta. Todo cambió en 1958, cuando estalló una huelga. La empresa no pudo satisfacer las demandas de los trabajadores y el poblado quedó abandonado prácticamente de un día para otro. Hoy sobreviven apenas unas cuantas construcciones. Entre la vegetación todavía asoman pisos de mosaico, permanece la antigua tienda de raya con sus estantes vacíos y la vía del tren continúa suspendida sobre la barranca, aunque ya sin muchas de sus piezas metálicas, que fueron vendidas como chatarra. El recorrido todavía atraviesa túneles y puentes levantados en lugares donde cuesta imaginar cómo fue posible construirlos. Dentro de una de las casas aún permanecen pegados a una pared algunos periódicos fechados en 1956, apenas 2 años antes del abandono definitivo, anunciando productos que jamás volverían a venderse. Número 9. La Esmeralda, Sierra Mojada. A solo 4 kilómetros de la villa de Sierra Mojada, en el extremo occidental de Coahuila, existe una comunidad de poco más de 1.000 habitantes con un origen muy poco común. Fue edificada casi por completo gracias a inmigrantes italianos. Todo comenzó cuando la American Smelting and Refining Company, perteneciente a la familia Guggenheim, amplió sus operaciones mineras en el desierto coahuilense. La empresa necesitaba mano de obra especializada y esa oportunidad fue aprovechada por familias provenientes del municipio de Bres, en el Valle de Non, dentro de la región italiana de Trentino. Aquellos migrantes cruzaron el Atlántico para establecerse en un lejano distrito minero del Bolsón de Mapimí. La Esmeralda llegó a concentrar la estación ferroviaria, el telégrafo, la iglesia con su reloj y buena parte de la actividad comercial de la zona. Para 1910 ya competía en importancia con la propia Sierra Mojada. Sin embargo, la realidad que encontraron distaba mucho de las promesas. La compañía, operando mediante la firma La Constancia,
terminó controlando prácticamente todas las propiedades del lugar e impuso un sistema laboral muy rígido. En ocasiones el salario se entregaba mediante vales que únicamente podían utilizarse en la tienda de la empresa, otras veces el pago llegaba con retraso. Además, los trabajadores debían rentar obligatoriamente las viviendas asignadas por la propia compañía y comprar agua potable de forma racionada en pleno desierto. Todo esto ocurría a pesar de que el primer reglamento del mineral, firmado en 1880 por el general Francisco Serega, establecía claramente que el agua debía ser gratuita y de uso público. Hicieron falta 5 décadas para corregir esa situación. Actualmente todavía permanecen en pie varios edificios históricos del siglo XIX, como el reloj público, el Templo de Nuestra Señora de Guadalupe, la antigua estación ferroviaria y el Teatro Guarda Raya. Pero quizá el legado más difícil de apreciar no está en sus construcciones, sino en los apellidos de origen trentino que aún sobreviven entre las familias del desierto coahuilense. Aquellos inmigrantes no llegaron por elección, sino atraídos por la riqueza de la plata. Cuando el mineral se agotó, el sueño también llegó a su fin. Número 8. Sierra Mojada. La sierra que da nombre a este municipio posee una composición mineral muy peculiar que le da un tono especial. Vista desde lejos, parece mantenerse siempre húmeda, aunque en realidad se trata de un efecto visual en pleno desierto más árido del país. La historia del pueblo también parece sacada de otro lugar. Fue fundado oficialmente el 29 de septiembre de 1879, después de que el platero Néstor Arreola descubriera ricos yacimientos de plata que provocaron un crecimiento casi inmediato. En su mejor época llegó a reunir más de 30.000 habitantes. Se construyeron un reloj público monumental con un mecanismo traído desde Nueva York, el Templo de Nuestra Señora del Refugio en 1887, un teatro al aire libre y la presidencia municipal. Incluso su hotel del siglo XIX recibió a personajes como Venustiano Carranza y Lázaro Cárdenas. Su historia tiene otra particularidad. Durante mucho tiempo ni siquiera estaba claro a qué estado pertenecía, pues Chihuahua y Coahuila reclamaban el territorio. De acuerdo con la tradición regional, el conflicto terminó resolviéndose en el Café Cuba de la Ciudad de México, cuando el gobernador coahuilense José María Garza Galán invitó a cenar al gobernador chihuahuense Lauro Carrillo. Aprovechando la afición de este último por la bebida, la conversación terminó con Carrillo renunciando a cualquier reclamo territorial. Según esa versión, Sierra Mojada terminó formando parte de Coahuila gracias a una noche de copas. En 1938 un decreto cambió oficialmente su nombre a Esmeralda, pero menos de un año después otro decreto restituyó el nombre original. Ni siquiera esa modificación logró permanecer. A todo esto se suma una historia aún más intrigante. La tradición oral recopilada por el sacerdote James Leonard sostiene que el escritor estadounidense Ambrose Bierce, desaparecido sin dejar rastro en 1913 mientras seguía a las tropas de Francisco Villa, habría sido fusilado en el panteón de este pueblo. Se trata de una de las desapariciones más famosas de la literatura mundial y, según esta versión, la única pista concreta conduciría hasta un cementerio de este antiguo poblado minero, al que hoy se llega por una terracería conocida como El Tajo, ubicada a 467 kilómetros de Saltillo. Número 7. El nacimiento de los negros mascogos, Musquis. A unos 30 kilómetros de Melchor Musquis se encuentra El Nacimiento, una pequeña comunidad de alrededor de 270 habitantes donde aún sobrevive una lengua que prácticamente no existe en ningún otro lugar de México. Los ancestros de sus habitantes fueron esclavos que escaparon de las plantaciones británicas de Carolina del Sur y Georgia. Durante su huida hacia el sur convivieron con comunidades seminolas en Florida y, tiempo después, continuaron su recorrido. En julio de 1850, cerca de 800 negros mascogos y kikapúes cruzaron el río Bravo por las cercanías de Eagle Pass bajo el liderazgo de Gato del Monte, Juan Caballo y Papecua. Buscaban algo muy simple que Estados Unidos les negaba, dejar de ser considerados propiedad de alguien. México aceptó recibirlos, aunque con una condición. Debían colaborar en la defensa de la frontera norte frente a las incursiones de comanches y apaches, mantener un contingente de 200 hombres armados y quedar bajo las órdenes del ejército mexicano. Cumplieron ese compromiso y, como resultado, el gobernador Andrés Saturnino Viesca formalizó la posesión de sus tierras en 1866, decisión que ese mismo año fue ratificada por Benito Juárez.
En el nacimiento todavía se habla afroseminol, un idioma que únicamente sobrevive aquí y en unas cuantas comunidades hermanas de Texas y Oklahoma, aunque actualmente enfrenta un serio riesgo de desaparecer. Las principales guardianas de esa herencia cultural son las mujeres mayores, quienes preservan la lengua, la herbolaria, la gastronomía y la memoria de la comunidad. Cada 19 de junio celebran su libertad, coincidiendo con la fecha conocida en Estados Unidos como Juneteenth. Sin embargo, aquí la conmemoración tiene un sello completamente norteño, se comparte asado de puerco, cabrito, pan de maíz, atole, empanadas de calabaza y pan de camote, además de cabalgatas y rezos de agradecimiento. Es una celebración de raíces afroamericanas mezclada con las tradiciones del norte de Coahuila, dando origen a una fiesta que difícilmente se parece a cualquier otra en el continente. Antes de continuar, recuerda suscribirte si te está gustando este video para traer más videos como este al canal. Número 6. El nacimiento de los Kickapoo, Musquis. A unos 40 kilómetros al noroeste de Musquis, justo donde la Sierra de Santa Ana y la Sierra Hermosa de Santa Rosa se abren para dar paso al nacimiento del río Sabinas, se encuentran 7.000 hectáreas de tierras ejidales habitadas por un pueblo que recorrió medio continente para conservar su identidad. Los Kickapoo se llaman a sí mismos Kickapoa, un nombre que significa los que andan por la tierra. Sus orígenes están en la región de los Grandes Lagos y su idioma pertenece a la familia lingüística álgica. De hecho, es la única lengua de esa familia que aún sobrevive en México. Para ellos, abandonar su idioma no es una opción. Creen que fue enseñado por Quixiayata, el Gran Fuego, la deidad que les mostró cómo construir sus viviendas y que, al morir, conduce a su pueblo para cazar venados junto a él por toda la eternidad. Llegaron a estas tierras en 1852, cuando el presidente José Joaquín de Herrera les concedió el territorio. Benito Juárez ratificó ese permiso en 1861 y, años más tarde, Venustiano Carranza formalizó la dotación definitiva en 1919. Su lealtad hacia México tuvo un alto costo. En 1873, mientras la mayoría de los hombres se encontraba de cacería, alrededor de 500 soldados estadounidenses comandados por el coronel Mackenzie atacaron un asentamiento Kickapoo. El saldo fue de 16 personas asesinadas y 39 capturadas, entre ellas mujeres, niños y ancianos. Su vivienda tradicional de invierno, conocida como Pacpenicane, tiene forma elíptica y se construye con troncos delgados cubiertos por grandes tapetes de tule. Se renueva 2 veces al año y, en el centro, siempre permanece encendido el fuego sagrado. La casa se levanta y se bendice para recibir el año nuevo, aunque para ellos esa fecha no la marca un calendario, sino el jefe espiritual, quien interpreta las señales que aparecen en los árboles y en el cielo. Lo más sorprendente es que actualmente buena parte de los recursos que sostienen la vida comunitaria, las casas ceremoniales, los viajes de regreso y el apoyo a los integrantes más vulnerables provienen del Kickapoo Lucky Eagle Casino, ubicado en Eagle Pass, Texas. Es decir, las ganancias de las máquinas tragamonedas terminan financiando una tradición cuyo fuego sagrado nunca deja de arder. El acceso a la comunidad es por caminos de terracería que durante la temporada de lluvia se vuelven especialmente difíciles de transitar. Además, conviene tener presente que los Kickapoo no consideran su comunidad un destino turístico y, en general, no reciben con agrado las visitas de personas ajenas. Si hasta este punto el recorrido ha mostrado comunidades donde la vida aún continúa, lo que viene después es distinto. Ahora comienzan los pueblos que poco a poco se están apagando. Número 5. Hércules, Sierra Mojada. Este caso es probablemente el más reciente y también uno de los más impactantes, porque no se trata de un pueblo que quedó abandonado hace décadas, sino de uno que sigue vaciándose en la actualidad. Hércules es un ejido ubicado en el desierto de Coahuila que, desde 1943, dependió por completo de la mina de hierro operada por Minera del Norte, subsidiaria de Altos Hornos de México. Toda la comunidad creció alrededor de ese enorme complejo minero. En 2021 vivían aquí entre 6 y 8 mil personas. Hoy apenas permanecen alrededor de 300. El cambio comenzó cuando Altos Hornos de México cerró operaciones en diciembre de 2022. Después, en mayo de 2024, la unidad Hércules fue declarada en quiebra.
Apenas 2 meses más tarde, los trabajadores iniciaron una huelga por presuntas violaciones a su contrato colectivo y, desde entonces, más de 1000 obreros permanecen sin empleo y sin salario, resistiendo en un pueblo del que prácticamente todos se han marchado. Con el paso del tiempo cerraron los comercios, comenzaron a escasear los alimentos y los medicamentos se volvieron difíciles de conseguir. Además, debido a las millonarias deudas de la empresa con la Comisión Federal de Electricidad, la comunidad ha quedado en varias ocasiones completamente a oscuras, mientras los generadores apenas logran sostener el suministro por periodos limitados. Para muchos habitantes, la única alternativa laboral consiste en trabajar en los campos menonitas ubicados a unos 5 kilómetros del ejido, cultivando algodón, chile o cebolla durante jornadas de hasta 14 horas. El secretario de la sección 265 del sindicato minero incluso denunció que existieron intentos por cerrar las escuelas de la comunidad. Más allá de una medida administrativa, cerrar una escuela significa obligar indirectamente a las familias a abandonar el lugar, ya que ningún padre puede permanecer donde sus hijos no tienen acceso a la educación. Además, en los accesos al poblado permanecen policías industriales y municipales que, según se ha denunciado, impiden el ingreso incluso de actuarios encargados de entregar notificaciones judiciales. En menos de 4 años, un pueblo de hasta 8000 habitantes terminó convertido casi en un pueblo fantasma, con vigilancia permanente en sus entradas. Número 4. Rincón de María, también conocido como La Babia, Musquis. Hoy únicamente viven 10 personas aquí. Ese número por sí solo explica lo aislado que es el lugar. Rincón de María se encuentra a 802 metros sobre el nivel del mar, en plena serranía del Burro, a casi 93 kilómetros de Melchor Musquis. Durante el censo de 2010 incluso fue registrado como una localidad deshabitada, aunque posteriormente volvió a aparecer con una población de apenas 10 habitantes. Sin embargo, el nombre de La Babia representa mucho más que una pequeña comunidad. Durante décadas fue uno de los ranchos más famosos de Coahuila, un enorme latifundio de aproximadamente 450.000 acres ubicado en la serranía del Burro, una región donde conviven bosques de pino y encino con venados, osos y otros animales, en contraste con el paisaje desértico que caracteriza al estado. Con el tiempo, gran parte de estas tierras terminó en manos de ganaderos estadounidenses. Uno de ellos fue Hal L. Mangum, residente de Eagle Pass, Texas, quien en 1929 adquirió diversos predios que sumaban más de 113.000 hectáreas, además del arrendamiento con promesa de venta de otras 128.000 hectáreas. Al finalizar la década de 1920, un solo propietario controlaba más de 242.000 hectáreas dentro del municipio de Musquis. Lo que denunciaban los periódicos de aquella época resulta especialmente llamativo. Estos grandes ranchos contaban con pistas de aterrizaje privadas fuera del control de las autoridades y mantenían caminos bloqueados mediante portones cerrados con candado. Hace casi un siglo ya existían aeródromos sin vigilancia oficial y accesos restringidos en una de las regiones más aisladas del noreste mexicano. Ese modelo marcó el desarrollo de toda la zona y hoy, en Rincón de María, únicamente permanecen 10 habitantes y el recuerdo de La Babia pintado sobre un viejo muro de piedra. Número 3. Piedritas, Ocampo. Piedritas es una comunidad ubicada a 792 metros sobre el nivel del mar y habitada por apenas 25 personas. Lo más sorprendente es la distancia que la separa de la cabecera municipal, 174 kilómetros, todo dentro del mismo municipio. Se encuentra en Ocampo, el municipio más grande de Coahuila y el tercero con mayor extensión territorial de México, únicamente por detrás de Mulegé y San Quintín, en Baja California. Con sus 26.433 kilómetros cuadrados, Ocampo ocupa alrededor del 17% de toda la superficie del estado. Para dimensionarlo, dentro de este municipio cabría 2 veces el estado de Querétaro. Su densidad poblacional apenas alcanza 0.37 habitantes por kilómetro cuadrado. En prácticamente todo su territorio no existe ningún río permanente, con excepción del río Bravo, que sirve como frontera natural al norte. En cambio, predominan las cuencas cerradas, donde el agua queda atrapada y termina evaporándose, dejando únicamente depósitos de sal. Ahí se encuentran sitios como la Laguna La Leche, la Laguna del Rey, la Laguna El Guaje y el lago Piedritas, que la mayor parte del tiempo permanecen secos. La comunidad forma parte del área de protección de flora y fauna Ocampo.
El Programa Oficial de Manejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, la identifica como uno de los pocos centros de población dentro de la reserva y señala que el resto de las localidades cuentan con menos de 32 habitantes. Ocampo también posee la tasa de crecimiento poblacional más baja de Coahuila. Entre los años 2000 y 2005 registró un crecimiento de menos 2.9%, debido principalmente a la migración por motivos laborales y educativos, además de la escasa actividad económica. En otras palabras, es una región donde prácticamente no hay oportunidades para vivir. Aún así, 25 personas decidieron permanecer ahí. Número 2. Boquillas del Carmen, Ocampo. Aquí no existe un puente internacional. Para entrar a México es necesario cruzar el río Bravo a bordo de una pequeña lancha de remos. Boquillas del Carmen es la comunidad habitada más al norte del municipio de Ocampo. Se localiza junto a la Sierra del Carmen, justo frente al Parque Nacional Big Bend, en Estados Unidos. El poblado nació a finales del siglo XIX impulsado por la minería de plomo, plata y fluorita. En 1897 fue reconocido oficialmente como villa y, apenas un par de años después, ya contaba con alrededor de 2.000 habitantes. La Asarco, propiedad de Daniel Guggenheim, instaló aquí una planta de procesamiento y un sistema de tranvía por cable que atravesaba la sierra. Cuando la actividad minera terminó en 1919, el pueblo comenzó a perder población hasta encontrar una nueva fuente de ingresos. Los visitantes estadounidenses que cruzaban el río para comer, beber cerveza fría y recorrer la zona montados en burros. En 1973 abrió el restaurante de José Falcón con vista al río, y hacia finales de los años 90 vivían aquí cerca de 300 personas. Todo cambió después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. En mayo de 2002, Estados Unidos decidió cerrar de manera indefinida el cruce fronterizo. Las consecuencias fueron inmediatas. Para octubre de 2006 únicamente permanecían entre 90 y 100 habitantes distribuidos en 19 familias. El censo de 2010 registró apenas 110 personas. Un pueblo perdió cerca de la mitad de su población debido a un atentado ocurrido a más de 3.000 kilómetros de distancia. Finalmente, El Paso reabrió el 10 de abril de 2013 como puerto de entrada clase B y, para 2018, más de 11.000 personas cruzaban cada año. Actualmente viven alrededor de 200 habitantes. El aislamiento sigue siendo extremo. La población importante más cercana del lado mexicano es Musquis, a 238 kilómetros por la carretera federal 53, un trayecto que requiere al menos 4 horas debido a las condiciones del camino. Durante mucho tiempo no existieron señal de celular ni internet. Solo había una línea telefónica para toda la comunidad. Cuando alguien llamaba, el operador indicaba una hora exacta para volver a marcar y se comprometía a localizar a la persona buscada para tenerla junto al teléfono en ese momento. En 2015 se instaló una granja solar que permitió llevar electricidad al poblado. Aquí también tiene su base la Brigada Forestal conocida como Los Diablos, cuyos integrantes combaten incendios dentro del Parque Nacional y, en algunas ocasiones, incluso cruzan la frontera para apoyar en emergencias del lado estadounidense. Resulta paradójico que un pueblo de apenas 200 habitantes envíe brigadistas a combatir incendios en el país que durante 11 años mantuvo cerrada su principal puerta de acceso. Número 1. La Linda, Acuña. El puente internacional de la Linda fue autorizado en 1906, aunque no se construyó sino hasta 1964. La empresa Dow Chemical lo levantó con un objetivo muy específico: transportar la fluorita extraída de las minas de Coahuila hacia Estados Unidos. La estructura mide 116 metros de largo, apenas 3 metros de ancho y cuenta con un solo carril. Oficialmente recibió el nombre de Carl Gerstner Bridge, aunque también es conocido como Halley-Stillwell Bridge. Del lado mexicano surgió el poblado de La Linda, en el municipio de Acuña, ubicado a unos 8 kilómetros al este del Parque Nacional Big Bend. Toda la comunidad existía gracias al puente. El 30 de julio de 1997, las autoridades de México y Estados Unidos ordenaron su cierre definitivo. La versión oficial señaló que el problema era el contrabando, ya que se trataba de un cruce internacional sin vigilancia permanente. Sin embargo, otros reportes sostienen una explicación más específica. El asesinato de un inspector de aduanas mexicano ocurrido en el propio puente habría sido el hecho que provocó su clausura.
Desde entonces nunca volvió a abrir. Esa decisión dejó una consecuencia poco conocida. Con el cierre de la Linda, Coahuila pasó a tener el tramo más largo de toda la frontera entre México y Estados Unidos sin un solo cruce oficial, cerca de 640 kilómetros entre Presidio Ojinaga y del río Ciudad Acuña. Se creó así un enorme vacío fronterizo sin una sola garita. A partir de entonces comenzó una larga disputa diplomática. En diciembre de 1998, el gobierno mexicano solicitó aplazar por 3 años la demolición del puente para evaluar proyectos de ecoturismo. La petición fue aceptada y posteriormente ampliada. En 2003, la legislatura de Texas emitió una resolución respaldando su reapertura al considerar que el puente seguía en buenas condiciones y contaba con el apoyo de las autoridades locales de ambos lados de la frontera. En 2007 volvió a pronunciarse en el mismo sentido. Durante años, los alcaldes de Acuña insistieron ante las autoridades aduaneras para reabrirlo, al menos para el paso peatonal, pero nunca obtuvieron respuesta favorable. Hoy el puente continúa de pie, permanece en buen estado y sigue completamente cerrado. Del lado mexicano, La Linda se transformó en un pueblo fantasma, con calles desiertas, viviendas abandonadas y una carretera que termina frente a un puente por el que ya nadie puede cruzar. Es el único puente internacional abandonado que existe en México. No se trata de una ruina histórica, sino de infraestructura moderna que, según el propio estado de Texas, continúa siendo funcional, pero que lleva casi 3 décadas sin utilizarse debido al asesinato de un inspector aduanal y a la decisión de ambos gobiernos de no volver a abrir ese paso. La verdadera incógnita no es por qué cerró La Linda, sino por qué casi 640 kilómetros de frontera permanecen desde entonces sin un solo punto oficial de control. Un puente cerrado con un candado difícilmente detiene a quien ya conoce el camino. Si conoces alguno de estos pueblos o has vivido en alguno de ellos, comparte tu experiencia en los comentarios. Ahí también se conserva la memoria de estos lugares.